vamos a hablar de, a continuar hablando de la historia de Mesopotamia. Vamos a hablar en un primer momento de estas ciudades imperio sumerias, que eran las que eran hegemónicas de manera eh, temporal y de manera consecutiva, sin que ninguna de ellas tuviera poder sobre las demás. Luego vino el segundo episodio, que será el periodo del imperio acadio. Entonces vamos a tener un imperio que sí que va a unificar a todas las ciudades sumerias bajo un mismo mandato. Y vamos a tener en este momento pues un idioma semítico, cosa que no pasaba en las ciudades imperiales sumerias, porque su idioma era el sumerio, que era un idioma pre-indoeuropeo, no semítico, y por tanto no es el idioma que nosotros hablamos. Es decir, nuestra historia, ya hemos dicho que se inicia en un idioma que nosotros no hablamos. Nuestro idioma es el acadio, que sí que es un idioma indoeuropeo, que sí que es el idioma que dará lugar a las lenguas que hoy se hablan en el mundo. Bueno, pues primero las ciudades imperios sumerias, independientes y consecutivas, luego el imperio acadio, después vendrá el renacimiento sumerio. Es decir, esto es un periodo en el cual no, ya decíamos el día pasado que pensábamos que las ciudades imperios sumerias habían terminado. Pues no, reaparece una, que será la tercera dinastía de Ur, que será hegemónica y que ocupará una superficie que incluirá el imperio acadio y las antiguas ciudades independientes sumerias. Es decir, que será un nuevo imperio. La tercera dinastía de Ur, con sus hallazgos de las tumbas imperiales de Ur, será un nuevo imperio. Y ahora vemos que al final de los 100 años que va a durar la tercera dinastía de Ur, va a venir un momento en el cual una ciudad pequeña, una ciudad que parece que no tenía mucho interés, Babilonia se va a hacer hegemónica. Entonces tendremos un cuarto periodo que llamaremos el periodo paleo-babilónico de el rey Hammurabi. Entonces vamos a entender cómo en Mesopotamia hemos pasado por las ciudades imperios sumerias, por el imperio acadio, por el renacimiento sumerio o tercera dinastía de Ur y por el imperio paleo-babilónico o primer imperio babilónico. Bueno, pues este imperio babilónico, que va a ir desde 1900 a.C. hasta el 1100 a.C., va a ser un periodo en el cual va a ser Babilonia el centro del imperio y la ciudad hegemónica. Bueno, aquí tenemos el primer imperio babilónico que nos muestra la influencia de la ciudad de Babilonia y una parte superior de lo que será el código más importante de este periodo. Es decir, que este primer periodo va a ir desde 1900 a 1100 a.C. Aquí tenemos la ciudad de Babilonia y su influencia más cercana, pero su extensión va a ser mucho mayor, va a llegar hasta Mari, va a incluir Esnuna, va a las ciudades de Isin, de Nippur, de Larsa, de Lagash, de Ur, de Eridu y de Uruk, de las antiguas tierras, de las antiguas ciudades-estado sumerias. Bueno, pues este estado fue creado por Hammurabi. Hammurabi fue el rey de este estado de la Baja Mesopotamia. Se encuentra ubicado entre el renacimiento sumerio o tercera dinastía de Ur y el dominio asirio. Es decir, que vamos a tener este cuarto episodio en la historia de Mesopotamia entre la dinastía de Ur y la llegada de los asirios. Bueno, pues empieza a crecer la Babilonia cuando Ur empieza a decaer. Es decir, que a partir de la decadencia de Ur será cuando aparecerá el estado babilónico. Realmente hemos hablado ya muchas veces y hemos dicho muchas veces que esta zona del sur de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, va a sufrir grandes invasiones y va a estar sujeta a grandes modificaciones. Por esto hablamos de un idioma preindoeuropeo, el idioma sumerio, de un idioma indoeuropeo, el acadio. Es decir, que y hay una serie de tribus, por ejemplo, las tribus amorritas, que son todas ellas emparentadas con los cananeos, que llegan a Mesopotamia
con la lengua acadia, porque son, ya hemos dicho, cananeos, emparentados con los semitas, y con la escritura cuneiforme. Entonces, estas tribus, que son unas tribus medio, vamos, un poco, empiezan a culturizarse, a, aprovechando lo que las ciudades sumerias han dado ya lugar, es decir, aprovechándose de los descubrimientos de la tercera dinastía de Ur, que ya ha llegado a su final. Bueno, empieza con dos ciudades muy importantes, que van a ser la ciudad de Larsa y luego las ciudades de Isin y Uruk. Pero un rey muy importante, el rey Hammurabi de Babilonia, va a conquistar Larsa tras una batalla brutal, y entonces va a empezar claramente el imperio paleo-babilónico. El Hammurabi conquistará Mari, Asiria, Esnuna, Irsin, Uruk, Larsa. Aquí tenemos desde donde va a llegar la influencia de la ciudad de Babilonia. Es decir, que son conquistas que Hammurabi va a hacer. Esnuna, Mari, Irsin, Uruk, antiguas ciudades-estado sumerias. Antigua imperio asirio. Ahora Babilonia va a ser la antigua tercera dinastía de Ur. Es decir, que Babilonia va a ocupar el lugar que ocuparon anteriormente todos estos estados o todas estas formaciones de poder, desde las primeras dinastías de Sumerias, a el imperio acadio, al imperio, podríamos llamar, la tercera dinastía de Ur, que va a desaparecer Ur y va a tomar en la hegemonía Babilonia, y va a crear el imperio paleo-babilónico, que va a ser una consecuencia del poder de un gran rey, del rey Hammurabi. Bueno, Hammurabi, con su llegada, hemos dicho que cambió por completo el papel de Babilonia en Mesopotamia. De ser una ciudad pequeña y apenas desconocida, se convirtió en el centro de un imperio que iba a ser efímero como los anteriores, pero que se recuerda como paradigmático en su época. Y se recuerda paradigmático por su rey, por Hammurabi, que gobernó a finales del siglo XVIII a.C. hasta principios del XVII, y fue el sexto rey de la dinastía amorrita de Babilonia. Aquí tenemos un busto de Hammurabi que nos presenta que nos recuerda a los antiguos reyes de Judea. Bueno, pues este Hammurabi y otros reyes dejaron constancia de su ambición, titulándose Reyes del Universo y de las 4 partes del mundo. Ya hemos dicho que el concepto de mundo se refiere al sur de Babilonia, es la tierra que conocen, y cuando conquistan las ciudades que los rodean, se consideran reyes del universo. El periodo paleo-babilónico arrancó con una novedad muy importante, ya que aunque la procedencia del poder se siguió considerando divina, tras la tercera dinastía de Ur, los reyes han arrebatado las tierras a los templos, dando lugar a un nuevo modelo económico, basado fundamentalmente en el palacio más que en el templo. Este palacio se desarrolló arquitectónicamente y adquirió un gran tamaño, porque tenía una gran función burocrática. Es decir, se establecieron alianzas con los pueblos de alrededor, con embajadores y regalos, y en el caso de que el pueblo de al lado mostrara su debilidad, se mandaba un ejército para conquistarlo. Es decir, que hubo relaciones diplomáticas, pero cuando el estado de al lado no demostraba la grandeza de Babilonia, Babilonia lo arrebataba, Hammurabi lo atacaba. La organización del palacio y del templo y la provincia eran similares. El rey lo controlaba todo, y ante él respondían los prefectos y los alcaldes. El término en sí, antes que era casi sinónimo de rey, ahora se transforma en el sinónimo de un gobernante, de las ciudades-estado. Y los príncipes de la tercera dinastía de Ir pierden muchísimo valor hasta ser feudatarios del palacio, es decir, hasta depender del palacio de Babilonia. El núcleo familiar, esto sí que va a ser muy importante. Ahora va a aparecer la familia como
o núcleo importante de la sociedad. Es decir, va adquiriendo una importancia progresiva, creando grandes grupos familiares que pasaron a controlar diversas áreas de la economía. Este crecimiento de la familia impuso una nueva imagen, que es la imagen de la herencia. Es decir, los hijos serán los que heredarán las tierras fértiles, que se heredarán de forma igual entre los distintos herederos varones. Bueno, pues había mujeres, las llamadas naditus, que se dedicaban su vida al templo y recibían bienes inmuebles, pero nunca bienes muebles, los cuales bienes muebles siempre eran para los varones. Ellas podían vender sus bienes inmuebles, pero ya hemos dicho que los muebles quedaban para los inmuebles, perdón, la tierra quedaba para los varones. De esta forma, la propiedad va a verse modificada, porque hemos dicho que heredaban las hijas los bienes inmuebles y los bienes muebles, las tierras, pasaban a los hijos divididos entre todos ellos. De esta forma, vamos a ver cómo van perdiendo poder. Las familias entonces se van a hacer más pequeñas porque cada uno de los herederos formará su nueva familia. La diferencia más notable entre estos reyes paleobabilónicos y los reyes sumerios es que mientras que los reyes sumerios se centraban en transmitir una buena imagen, los reyes babilónicos eran como guías de la población y fue muy importante la acción que ellos tomaron con las clases desfavorecidas. De esta manera, los reyes babilónicos van a tener un papel paternalista y van a dar mucha gran importancia al ejército. La economía del periodo paleobabilónico va a estar fundada en la lana de cabras y ovejas, desarrollando una manufactura textil que fue uno de los pilares más importantes de su cultura. Hemos dicho que este periodo se va a quedar en la historia, aunque fue un periodo corto de tiempo en la historia de Mesopotamia, va a quedar en la historia porque realmente hubo un rey muy importante, un rey que estableció un código, el código de Hammurabi. Este rey recopiló un conjunto de leyes y las grabó en piedra como muestra de su inmutabilidad y de su origen divino. Al mismo tiempo, arrebató al poder judicial a los sacerdotes, que hasta entonces habían tenido. Es decir, que como vemos, es un crecimiento del poder real en contra del poder sacerdotal. En el código de Hammurabi fue muy importante en aquella época la presencia de los escribas, porque ya hemos dicho que, y no me cansaré de decirlo, en Egipto hay grandes monumentos. En Mesopotamia hay miles y miles de tablillas que nos cuentan de una manera muy pormenorizada la historia de Mesopotamia. Entonces el papel del escriba es muy importante. Aquí vemos a un escriba que está dedicándose a escribir sobre una tablilla húmeda los acontecimientos de la historia de Mesopotamia. Y esto es nuestro famoso código de Hammurabi, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero que realmente es muy importante. Aquí vemos, por una parte, a Hammurabi, rey de Babilonia, y aquí vemos a el dios Shamash, con la vara de medir, símbolo de la justicia y el poder, y emanando unos rayos que son símbolo de ser un dios solar. El escabel de escamas es un símbolo de la montaña divina sobre la cual él está aposentado. Bueno, pues entre las leyes del Código de Hammurabi podemos destacar algunas de ellas. Por ejemplo, la ley 229 dice: si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida y la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario, el ingeniero morirá. La ley 230 dice: si ello hizo morir a su hijo, morirá el hijo del ingeniero. Si hizo morir al esclavo, el propietario de la casa recibirá un esclavo como mercancía equivalente. Es decir, el ojo por ojo, la ley del talión, está muy presente en el código de Hammurabi. Es un código, ya hemos dicho, que hace una división clara entre hombres libres, siervos y esclavos,
los precios dependían de muchos factores, los trabajos son responsables de sus actos, existe una escala de penas para poder tener fijados los castigos, el código se usa muchísimo, la ley del talión, se busca la igualdad jurídica, pero no se consigue, la pena de muerte es muy común y cualquier testimonio falso debe ser juzgado. Hemos dicho que es un código en el cual la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, va a ser muy importante. Aquí lo vemos al dios de Hammurabi y los textos que describen las leyes del talión. Hay algunas cosas curiosas en el mundo mesopotámico, en la época de Babilonia, y es que en el Código de Hammurabi encontramos referencias a la lactancia materna, que habla de los beneficios de esta lactancia y aconseja alimentar a los recién nacidos 2 años como mínimo con lactancia materna. El Código de Hammurabi contenía regulación sobre el trato que se debe dar a las nodrizas que amamantaban a las mujeres de otro a cambio de dinero. Habla también de esto porque consideran muy importante la lactancia materna. Aquí vemos, por ejemplo, una mujer con su marido que han tenido un hijo y están hablando sobre la importancia que tiene la madre dando de mamar a su hijo. Muchas figuras de este estilo vamos a encontrar en el mundo paleo-babilónico, porque son alusiones a las leyes del Código de Hammurabi. Aquí tenemos otra imagen también de la mujer que está amamantando a su hijo. Un hijo ya que vemos mayor, un niño mayor, es decir, que hasta los 2 años como mínimo se debe amamantar al hijo. Bueno, hay códigos anteriores al de Hammurabi, ya le hemos dicho con mucha frecuencia, el código de Ur-Nammu, aquí lo tenemos, del 2112 a.C., anterior 300 años al de Hammurabi. También tenemos el código de Lipit Ishtar y también las leyes de Esnuna, los dos códigos previos al código de Hammurabi. El código de Lipit Ishtar es del año 1934 y fue promulgado cuando el Sin era una potencia hegemónica en la Baja Mesopotamia. Aquí lo tenemos, el código de Lipit Ishtar. Luego las leyes de Esnuna fueron una recopilación halladas en la ciudad-estado mesopotámica de Esnuna. Fue recopilado a los comienzos del periodo paleo-babilónico, cuando Esnuna controlaba la cuenca del río Diyala. Posee 50 artículos escritos en acadio. Contiene impuestos a materias primas, alquileres, salarios, préstamos, esclavos, relaciones familiares, propiedades, violencia física. La mayoría de las penas también se van a basar en la ley del talión. Aquí tenemos la ciudad de Esnuna, en el borde del río Tigris. Babilonia, en el río Uruk Lar-Saur, en el río Éufrates. Aquí vemos el radio de acción que tuvo la ciudad de Esnuna. Aquí se aplicó las leyes de la ciudad de Esnuna. Este es su rey, Dadusa, que seguramente fue el que hizo escribir este código legal. Y esta es una de las restos arqueológicos de la época de Esnuna. Este es el código de Esnuna que se encontró en el año 900, que se tradujo en el año 1930. Esta es una escultura de la época de Esnuna. Esta es un arpista muy bien elaborado, hecho con muchísimos detalles. Vemos cómo el arte se va perfeccionando a lo largo de los tiempos y vemos cómo esto ocurre en tierras mesopotámicas, mientras esto no ocurre en las tierras babilónicas, que se van a quedar como estancadas en el tiempo. Bueno, ¿por qué aludimos aquí a la epopeya de Gilgamesh? Si es del 2500 a.C., es anterior a este periodo. Hablamos de ella porque en el 1800, en la época paleo-babilónica, se hace una recopilación de la epopeya de Gilgamesh, que es la más antigua que se conserva completa.
Es decir, la epopeya de Gilgamesh completa, la más antigua que se encuentra, es del año 1800, de la época de la época paleo-babilónica. Aquí tenemos a Gilgamesh, el rey de Uruk, que se enamora de Enkidu y conforman un dúo que se dedican a luchar contra los dioses, a ofender a la diosa Ishtar. Aquí viene el escrito donde se hace referencia a la historia de Gilgamesh. Aquí vemos a Gilgamesh, su amigo Enkidu. Aquí les vemos luchando contra el toro sagrado, contra el gigante Umbaba, a los cuales vencen al toro sagrado, al gigante Umbaba. Y aquí vemos cómo están matando al toro sagrado. Matando al toro sagrado. Y aquí una alusión a Gilgamesh con un Lamassu en época ya asiria. Esto es de época asiria y se encuentra en el Museo Louvre. Esto os lo pongo porque quiero que veáis cómo la figura de Gilgamesh va a ir desde las primeras ciudades imperio sumerias, el imperio acadio, la tercera dinastía de Ur, la época paleo-babilónica y llegará al mundo asirio. Es uno de los poemas épicos más importantes de la historia de la humanidad y va a colonizar gran parte de la historia de Mesopotamia. Esta es la diosa Ishtar, la diosa más importante de los periodos que hemos nombrado: ciudades-estado sumerias, imperio acadio, tercera dinastía de Ur, época paleo-babilónica. La reina Nana, Enana o Ishtar, principal diosa de estos distintos estados en el mismo lugar, en las tierras de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esto es una imagen de Utnapishtim, que es el Noé del libro de Gilgamesh, en el cual va Gilgamesh a pedirle la inmortalidad. Él le regala una planta para la inmortalidad y aquí vemos a Gilgamesh como está ayudando en la construcción del barco de Noé, de Utnapishtim, y aquí vemos una imagen de la ilustración del poema de Gilgamesh. Estos son el rey Utnapishtim, que será Noé, con su esposa, que le dan a Gilgamesh una planta, la planta de la vida. Este es otro de las imágenes que van a evocar la epopeya de Gilgamesh. Aquí tenemos a Gilgamesh con la planta de la vida, pero mientras duerme y descansa, una serpiente le roba la planta de la juventud. De esta manera, Gilgamesh, que persigue la inmortalidad, no la va a conseguir y tiene que volver a su ciudad, a Uruk, e intentar rehacer las murallas de su ciudad. Bueno, pues, ¿cómo es la vida de los hombres en el imperio paleo-babilónico? Pues la religión es politeísta, como siempre lo ha sido, aunque cada ciudad puede tener su dios, y la sociedad babilónica es en cierta manera el reflejo de la de los dioses. Los dioses van a ser Shamash, que vemos en el código de Hammurabi, que le entrega sus leyes a Shamash. Utu, Shamash, es gemelo de Inanna y diosa del sol y de la justicia. Tiene súbditos que apelan a Utu para legislar. Aquí tenemos a Shama, dios de la justicia. Esta es una tablilla de Samán que se encontró durante el reinado de Naposar, rey de Babilonia. Otro dios es Nana o Nanar, que es la luna, diosa de la sabiduría y de la astrología. Se levantó un templo en su honor, muy en la figurat de Ur. Aquí tenemos al dios Urnamú, la diosa luna, Nanar.
El mundo urbano es muy importante, hemos dicho que es una cultura muy urbana, la cultura paleobabilónica, y las personas quedan ligadas a sus ciudades de procedencia, mucho más que a su apellido. Sus nombres se forman a veces con el nombre del dios local. También ocurre esto ahora, que en Valencia hay muchos Pepes, por San José también se asocia el nombre al dios local, es decir, en este caso pues también ocurre igual, al santo local, al dios de la ciudad. Son ciudades amuralladas, con gran tememos, donde están los edificios religiosos y los palacios que se disponían en torno al figurat, si este existía. Hammurabi ordenó construir algunos de ellos, alguno por ejemplo en Larsa, que han sufrido grandes destrozos en la guerra del Golfo. Babilonia ha quedado prácticamente irreconocible, es imposible averiguar cómo fue el palacio de Hammurabi. Una terracota del periodo paleobabilónico. Un escriba del periodo paleobabilónico. Las ciencias fueron muy desarrolladas en el mundo paleobabilónico. Las matemáticas fueron importantísimas. La adivinación era parte de la astrología. Los astros se consideraban como muy importantes en el devenir de los hombres. La astrología se desarrolló de manera extraordinaria en la antigua Mesopotamia. Era una de las más importantes ramas del saber. Hay una cosa muy curiosa, es en las tablillas que nos hablan sobre el imperio paleobabilónico, hay unas alusiones a enfermedades de transmisión sexual. Es la primera vez que se acuña este término. Y hay una referencia a los besos en estas narraciones mitológicas sobre el comportamiento de los dioses. Bueno, luego más tarde se hablaba del beso como un documento, como un hecho privado, poscoital. Y entonces también se empezó a hablar si los besos eran transmisores de enfermedades. Bueno, a mí me ocurrió una vez, yo soy microbiólogo, en una de las charlas que estaba dando sobre Helicobacter pylori, uno de los asistentes me preguntó, ¿entonces usted afirma que el beso puede producir úlcera de estómago? Y yo digo, yo no afirmo esto. Yo lo que afirmo es que el Helicobacter pylori es un germen que se encuentra asentado en el estómago, es causante de úlcera de estómago. Si este Helicobacter pylori a través del beso pasa a otra persona a la persona que besa, esta segunda persona puede desarrollar una úlcera de estómago, pero no porque la úlcera se transmita por el beso, sino porque el germen, el Helicobacter pylori, sí que pasa de uno a otro en el beso y puede contagiar, entre comillas, esta úlcera de estómago. Bueno, pues quizá aquí ocurría igual en el mundo ya paleobabilónico y se hablaba de que el beso era transmisor de enfermedades. Bueno, yo no sé, no he leído en ningún lugar que hablen de la úlcera, pero cuando lo leí se me ocurrió que esta pregunta que me hicieron a mí, que realmente sí, la úlcera se puede transmitir por un beso. No, la úlcera no. Pero la gente que muchas veces la provoca, no solo él, hay muchas causas de producción de úlceras, pero uno de los agentes que la produce es el Helicobacter pylori y sí que puede el Helicobacter pylori transmitirse por un beso. Aquí vemos esta imagen donde dos personajes, un hombre y una mujer, están realizando un coito y están dándose un beso. Sí, este beso transmitió o no transmitió una enfermedad, pues esto no lo sabemos, pero podemos asegurar que los gérmenes sí pasan a través del beso y que hay enfermedades relacionadas con la microbiología, por ejemplo la úlcera de estómago, y que podía ocurrir que esto ya se intuyera en el mundo paleobabilónico. Era un mundo muy culto y muy refinado. Bueno, no sé, muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta el próximo día.